La educación tiene nombre y apellido. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. Buena tarde, en nombre de Macmillan Formación Profesional les damos la más cordial bienvenida a esta sesión en línea. Nuestro objetivo de nuestro plan de acompañamiento educativo Macmillan es proporcionar a docentes, coordinadores y directivos el soporte pedagógico para el manejo de nuestros proyectos impresos y digitales, sumar a la profesionalización de los docentes mediante talleres y seguimientos presenciales y a distancia. Nuestro ponente del día de hoy es el maestro Jorge Enrique Barrón. Maestría en Innovación Educativa y Profesionalización Docente por la Universidad del Tepeyac. 36 años en el ámbito educativo como docente, coordinador académico, director y supervisor académico en el nivel básico y medio superior. Ponente a nivel nacional impartiendo temas educativos en conferencias, talleres y asesorías a docentes, directivos, supervisores y a padres de familia. Autor de los libros Educando a Jacob, Yo Eduqué a Jacob, Estrategias de aprendizaje conceptual de alto impacto, estrategias didácticas centradas en el estudiante y práctica docente en la nueva normalidad. Galardonado con el reconocimiento a la trayectoria docente Emma Godoy por parte de Alianza de Maestros AC, consultor en Macmillan Profesional. Gracias, Jorge, te dejo. Muchas gracias, Viridiana. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Afortunadamente, pues vamos a cerrar con broche de oro, no por mí, sino porque esta es nuestra última sesión de esta larga jornada de webinar dedicado precisamente a ustedes, docentes que estamos frente a grupo, coordinadores, directores que también han sido parte de este trayecto en el que, bueno, pues de todos sabemos de sobra que, bueno, pues ha sido una situación, pues de la que todos hemos platicado y hemos comentado en muy contadas ocasiones que, pues, nuestros estudiantes cada vez se sienten ya con más emoción de regresar a clases, ¿no? Y pues también todos tal vez anhelamos esa parte, no ha sido tan fácil, pero bueno, estas jornadas de webinar dedicada a ustedes, pues hoy cierra esa primera jornada, ya regresaremos el próximo año con otra temporada importante de estas sesiones, siempre esbozadas con ese carácter académico del que todos siempre andamos buscando, ¿no? Sobre todo los que no tenemos una carrera normalista, yo valoro mucho esa parte porque, bueno, pues ahí les enseñan todo lo necesario para ser un maestro, una maestra de excelencia. Y bueno, maestros, maestras, pues hoy tengo el gusto de compartir este tema. Para mí es un tema bellísimo, hablar de evaluación, van a ver por qué razón. Yo sé que pues, cuando nos dicen, les van a evaluar o cuando le decimos a los estudiantes, el día de mañana voy a decirles cómo vamos a evaluar este semestre. La palabra evaluación ya es una palabra que
que a todos estremece, ¿no? Más a nuestros estudiantes. Y la idea de trabajar con ustedes este tema, pues es compartirles este tema, esta parte maravillosa que es la base, el fundamento de lo que conocemos como evaluación auténtica. Y bueno, pues esperemos que al final de nuestra sesión, pues sea para ti y para mí muy provechoso el tiempo que le estamos dedicando. Estoy viendo que en la sala, pues, somos no tantos maestros como en otras ocasiones, y eso ayudará mucho a tener mayor cercanía y que, bueno, como bien decía hace un momento mi compañera Viridiana, en cuanto abramos el chat, ustedes tengan la oportunidad de comentar, de opinar. Va a ser muy robusto esta sesión de comentarios, porque les digo, pues tenemos oportunidad de ver todos sus comentarios, sus chats. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. Prepárense porque de verdad vamos a buscar que se disfrute este momento, esta sesión, y que cerremos bien, cerremos como debe de ser, ¿no? Como los buenos conciertos. Dicen que cuando uno va a los buenos conciertos, siempre la obertura pues, es estruendosa, es maravillosa y también debe cerrarse bien, aunque la mitad de la obra pues, no haya sido lo mejor, ¿verdad? Y la idea de hoy es cerrar bien nuestra obra, así como la comenzamos. Y bueno, el objetivo de esta sesión es que está aquí en pantalla, pues es compartir propuestas claras, factibles, para evaluar de manera auténtica mediante el uso de diversas actividades e instrumentos de evaluación. Les adelanto que vamos a compartirles una forma muy sencilla, muy fácil de diseñar una rúbrica. Y vamos a ver por qué razón comparto con ustedes este instrumento de evaluación que es la rúbrica. ¿Por qué no otro? Van a ver la razón. Y una rúbrica se puede diseñar en 15 minutos sin problema alguno. Van a ver ahorita que más adelante veamos esta parte. Y pues bueno, analizar exactamente qué actividades son las más adecuadas, sobre todo en este momento que estamos viviendo, porque a ti y a mí nos ha pasado algo tremendo, ¿no? Que yo hablaba hace 2 años de la generación milenia, de la generación Z o centennial, la generación alfa, ¿no? Y surgió una nueva generación a partir de la pandemia, que es precisamente la generación pandemia. Yo soy uno de ellos porque esa generación pandemia tuvo que aprender al manejo de instrumentos y herramientas digitales, pues porque no quedaba de otra. O aprendes y te actualizas o desapareces. Entonces, somos de esa generación pandemia y que en este momento estamos buscando esas formas de evaluar que sean claras, que sean factibles y como bien dice el tema de hoy, que sean auténticas. Tocaremos básicamente 3 temas. El primero que es qué se entiende por evaluación auténtica, obviamente. ¿Qué significa esto de actividad auténtica? ¿A qué se refiere? Un término que por ahí Frida Díaz Barriga menciona en varias ocasiones en su libro Enseñanza Situada, ¿no? Y que después, hace unos años, en las reuniones de consejo técnico que tenían los maestros de educación básica, llegó un libro que se llama Cómo mejorar la evaluación en el aula, y hablaban ya de este término de actividades auténticas, aunque ya tenía unos años con un autor, Newman, que es el que maneja este término. ¿Y qué es una actividad auténtica? También vamos a ver eso. ¿Qué instrumentos de evaluación auténtica? Ya les adelantaba, la rúbrica es por excelencia uno de los instrumentos más impactantes para poder evaluar de forma más efectiva. Y bueno, un tema que no pude dejar ahí en el tintero, que es la parte de la retroalimentación, que es totalmente
apegado a esta evaluación formativa de la que todos hablamos, pero muy pocos utilizamos. Esos son los 4 temas, maestros, que vamos a trabajar el día de hoy, esperando que, reitero, sea de gran provecho para ti y para mí el tiempo que le vamos a dedicar. Y quiero comenzar, y le vamos a pedir el apoyo a mi compañera Viridiana, para que vía chat me apoyen contestando esta pregunta, ¿no? ¿Qué entiendes, maestro o maestra, por evaluación auténtica? Quiero que vía chat, en un momento más lo va a abrir mi compañera Viridiana, nos digan ustedes qué entienden por evaluación auténtica. A ver, vamos a... Ya está el chat abierto. Te agradezco mucho, Viridiana. Entonces, maestros y maestras, adelante. Vamos a aprovechar que somos 22 maestros aquí en la sala y pues es la gran oportunidad. Y se los digo porque ayer tuvimos una sesión también con compañeros maestros de educación básica y eran cerca de 450 maestros y fue complicado leer todos los chats. La profesora María del Carmen ya nos contestó y nos dice que es aquella que te permite valorar los aprendizajes que el alumno tiene. La profesora María Isabel nos dice evaluar las competencias y habilidades del alumno. Muy bien, sí. Como decimos los maestros, caliente, caliente. Sí, así es. La profesora Susana nos dice una evaluación que sea significativa para ambas partes, que les deje al alumno la situación de haber aprendido. Exacto, exacto. Sobre todo que el estudiante cuando termine diga, no sé qué sucedió, pero me encantó su clase y aprendí algo nuevo. Creo que por ahí hay otro chat. Sí, ver, ¿qué me dice? la profesora Rosa Hernández nos dice diferentes formas de medir el desempeño del alumno. Diferentes formas de medir el desempeño del alumno. Muy bien. Muy bien. Fíjense que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ver esos 14 principios pedagógicos y es precisamente el número 8, el principio pedagógico número 8, el que dice que la evaluación es parte de esa planeación que tú y yo diseñamos, ¿no? Y cómo a partir de ello podemos saber si realmente el estudiante logra ese desempeño deseado. La profesora Marta nos dice conocer los avances educativos del alumno. Conocer los avances educativos, sí, definitivamente, ¿no? Cuando hablamos de evaluación formativa, pues hablamos regularmente nosotros de evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa. Pero vamos a ver que la evaluación sumativa es ese todo, ¿no? Ese todo que rodea cada actividad que el maestro debe llevar a cabo, hablando de observación, hablando de supervisión, de seguimiento, para saber si realmente mis estudiantes están logrando esa competencia, decía la maestra, esa habilidad, ese desempeño deseado. Muy bien. Les agradezco a las maestras y maestros que me hicieron el favor de enviar sus respuestas a esta pregunta, lo cual no quiere decir que los demás compañeros maestros o maestras no lo puedan hacer. Pueden seguir contestando y después tenemos oportunidad de revisar estas respuestas. Muchas gracias, Viridiana. Pues vamos a continuar, maestros, y precisamente mi primer tema es ¿qué se entiende por evaluación auténtica? Y bueno, en términos muy generales, cuando se habla de evaluación auténtica, pues se habla de un logro intelectual auténtico, ¿no? Esto es lo que les comentaba hace un momento, que el autor Newman habla por primera vez de evaluación auténtica en la época de los 80s, y él dice que es una construcción del conocimiento por parte del estudiante. Recuerdo ahorita una autora, Inger Envist, decía en un libro que se llama Manual de Pedagogía, un libro muy pequeño que publicó junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, de la Educación, y recuerdo que ella decía,
queremos que los estudiantes construyan, queremos que se vuelvan constructivistas del conocimiento, pero no los hemos enseñado a construir. Y ese es un gran dilema. Tienes que enseñarles a construir conocimiento. Tienes que enseñarles a organizar la información. Tienes que enseñarles a jerarquizar y clasificar esa información. Después, compartirla, ¿no? Eso es realmente construir el conocimiento. Entonces, aquí Newman dice, bueno, si queremos hablar de evaluación auténtica, tenemos que comenzar hablando de la construcción del conocimiento. Número 2, de una indagación disciplinar. Te digo algo, maestro, maestra, hoy se convierte en una gran necesidad que nuestros estudiantes vayan más allá del mero conocimiento. Que sean capaces no solamente de repetir o de hacer un resumen de lo que viene en el texto, sino además reflexionar, hacer un análisis de la información que estoy obteniendo y después compartirla contigo. Esa es la idea de la indagación. César Coll publicó un libro que se llama Personalización del aprendizaje escolar y habla de 3 estrategias de indagación que también, por cierto, Frida Díaz Barriga lo menciona en su libro Enseñanza Situada, ¿no? Habla de el método de caso, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos, entre otros, que llevan al estudiante a este terreno de la indagación. Y finalmente, dice Newman, bueno, pues, que eso que el alumno construye, eso que el alumno analiza, que reflexiona, bueno, pues que vaya más allá de las aulas, que no se quede solamente en una dialéctica basada en la teoría entre el maestro y el alumno, sino que vaya más allá, ¿no? Que el alumno vea, como por ahí decía hace un momento una maestra, que se evidencie que aprendió, ¿sí? Que en eso se basa la competencia. O sea, puedo tener esas habilidades, esos conocimientos, esas actitudes, debo conjuntarlas para aplicarlo en una situación real. Por eso se habla de enseñanza situada. Y que en eso evidencia el estudiante que realmente aprendió. Y que tú y yo también comprobamos que lo ha logrado. Entonces, 3 elementos básicos, por eso los destaco aquí en negritas, pues la construcción del conocimiento, la indagación disciplinar y que esa información vaya más allá de las aulas. Fíjense qué interesante, ¿no? Este autor, ustedes han escuchado hablar de las inteligencias múltiples, y Gardner también habla de la evaluación de aprendizajes, que por cierto tuvo ahí un conflicto con otros autores, porque él va más allá de lo que regularmente hablamos nosotros como docentes, ¿no? O sea, si el alumno saca 10 de calificación, si el alumno es una persona educada, culta, correcta, bueno, pues quiere decir que ya logró el aprendizaje o el desempeño deseado. Gardner va más allá y él dice, miren, la evaluación de aprendizajes debe estar basada, número 1, en el desempeño. Que al estudiante le quede muy claro qué es lo que debe lograr, ¿no? Lo que debe evidenciar, ¿no? Recuerden que en el desempeño está integrado, pues obviamente, las habilidades, los conocimientos y también las actitudes, ¿no? Pero debe tener el estudiante muy claro qué es lo que va a lograr. No lo que yo quiero como maestro, lo que él va a lograr con lo que va a aprender. Número 2, ¿bajo qué criterios va a ser evaluado ese desempeño? Por ahí hablamos de criterios de logro, ¿no? Hablamos de criterios de desempeño. Y esto también lo deben conocer los estudiantes. Recuerdo que hay por ahí un autor, Michael Fullan, que habla sobre la pedagogía, las nuevas pedagogías o las nuevas formas de enseñar. Y hay una parte en la que dice que el maestro y el alumno debemos estar
al mismo nivel, hablando de que aprendemos también nosotros como maestros y los estudiantes también aprenden con nosotros. O sea, se vuelve así como estar a la par, ¿no? Y ya lo decía John Dewey cuando hablaba del aprendizaje experiencial. O sea, el maestro debe hacer que el alumno logre el expertise que yo tengo. Entonces, esto nos lleva a pensar que junto con los estudiantes debemos discutir esos criterios de desempeño. O sea, qué es lo que se le va a evaluar y que él esté consciente de lo que se va a evaluar. Por otra parte, pues necesitamos un producto y el estudiante debe presentar un producto para que, reitero, evidencie con ese producto que realmente aprendió. Y lo decía al inicio de nuestra sesión, no puede faltar, por eso agregué, les confieso que lo agregué en estos días que estaba yo analizando esta parte de la evaluación, la devolución de la que habla en este libro que les comentaba de cómo mejorar la evaluación en el aula, de Picarón y Revela. Ellos hablan de la devolución como parte de esa retroalimentación que debe tener el estudiante, de esas sugerencias que le debemos dar. Fíjate nada más qué elementos tan maravillosos e interesantes maneja Gardner, ¿no? De lo que debe ser esa evaluación de los aprendizajes. Y finalmente, bueno, pues la idea es que estos elementos sean elementos básicos de una evaluación auténtica. Repasamos lo que dije hace un momento, ¿no? Con Newman. Él habla de los, número 1, de la construcción del conocimiento, número 2, de la indagación disciplinar, y número 3, de ir más allá de las aulas. Y Gardner le agrega estos elementos valiosísimos en esa evaluación auténtica. El desempeño, que debe estar muy claro, los criterios bajo los cuales se va a valorar ese desempeño, que estén a la par maestro y alumno para poder discutir esos criterios de desempeño y que haya un producto, una presentación del estudiante para que evidencie que realmente logró ese desempeño y que nunca falte esa parte de ofrecerles una devolución, una sugerencia a los estudiantes. Frey y Schmidt hablan, y con esa parte cierro, vamos a llamar la parte teórica, que es muy interesante. Yo les recomiendo estos 2 libros de enseñanza situada de Frida Díaz Barriga y el libro de Cómo mejorar la evaluación en el aula, de Picarón y Revela, porque en esos libros me basé para compartirles a ustedes esa parte teórica tan maravillosa, porque hacen de la teoría una práctica sus autores, ¿sí? Porque se evidencia, vamos. Bueno, Frey y Schmidt hablan de el contexto de la evaluación debe ser realista. Debe de demostrarse, ¿no? Y el trabajo que realiza el estudiante debe ser un trabajo que lo lleve a desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Ese pensamiento complejo, ¿no? Que no solamente se quede con lo que dicen los autores, sino ir más allá. Hablan de que el estudiante, al momento de presentar su producto, pues debe de defenderlo con argumentos. Que les digo algo, cuando tenemos la posibilidad de llevar esos terrenos a los estudiantes a que busquen información, la organicen, la jerarquicen y además sean capaces de utilizarla como argumento para presentar un producto, maestros, estamos del otro lado. Por eso insisto en utilizar esas estrategias didácticas de indagación que también menciona César Cole, que son el método de caso, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Digo, entre otros, ¿no? Está el debate, la mesa redonda, pero que los estudiantes presenten ante los demás su producto y que además argumenten lo que están presentando. Eso es maravilloso, ¿no? Y finalmente, dice Frey Schmidt, bueno, pues, la evaluación auténtica es un modo de calificar al estudiante con criterios claros, con indicadores de desempeño
que hoy también vamos a trabajar, por cierto, que sean muy claros. Y obviamente, pues, tenemos esos criterios de desempeño, esos indicadores de evaluación, pues obviamente eso va a estar depositado en un instrumento de evaluación que le dé al estudiante la confianza de lo que tú y yo le estamos pidiendo y tener muy claro bajo qué criterios va a ser evaluado. Ese es, en términos muy generales, la evaluación auténtica. Estoy robusteciendo mucho de lo que tú y yo conocemos, ¿no? Y con lo que las maestras y maestros nos hicieron favor de enviar vía chat, bueno, pues ya tenemos muy claro que la evaluación auténtica no es más que una forma de evaluar en la que los estudiantes tienen muy claro cuál es la habilidad, el conocimiento y la actitud que deben mostrar, no lograr, mostrar y compartirlo ante los demás. Y que el maestro, pues obviamente tú y yo tengamos los elementos para dar un veredicto final, ¿no? Y obviamente, maestros y maestras, tú y yo, pues estamos pensando también en que, bueno, pues sí, ya tengo los elementos para poder evaluarlo. ¿Y de dónde obtengo esos elementos? Pues precisamente de las actividades que yo le ofrezca a mis estudiantes. Ese es el punto medular, maestros y maestras. Ahora que estábamos viviendo en esta etapa de confinamiento, varios maestros me decían, no es que mis alumnos, yo les dejo las actividades, no me las hacen, o las copian a sus compañeros, y cuando veo el tipo de actividades, pues está la respuesta a la pregunta, ¿por qué los estudiantes no le dan la importancia que merecen o que requieren esas actividades, esos ejercicios? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué tipo, yo les preguntaba a los maestros, qué tipo de actividades, maestro, maestra, les estás dejando a tus estudiantes? ¿No? Vamos a un pequeño experimento, maestro y maestra, así es que vamos a poner las antenas a todo lo que da, el radar a todo lo que da. Déjame compartirte algo. Vía chat nada más te pido que escribas sí o no. Ya si quieres agregarle ahí algún argumento, adelante. Va a ser de mucha riqueza si le agregas a tu sí o al no un argumento. Te comparto esas actividades. Mira, aquí del lado izquierdo dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué es un nutrimento? ¿Qué alimentos consumimos con alto grado de nutrimentos? ¿Qué es un carbohidrato? ¿Qué alimentos tienen proteínas? Esta actividad la saqué de algunos compañeros maestros que esto se lo dejaban a sus estudiantes, ¿no? ¿Qué se entiende por lípido? La otra, que está en la parte derecha de matemáticas, dice, realiza las siguientes operaciones. Y ahí están las operaciones. 234 entre 100, 0.34 por 1000. Bueno, vean ustedes ahí las actividades. No se las leo. Mándeme sus respuestas. ¿Son o no son actividades auténticas? ¿Qué opinas, maestro, maestra? Después de compartirles a ustedes lo que significa evaluación auténtica, y les decía, o sea, una evaluación auténtica se basa en actividades auténticas, porque si no, ¿de dónde saco material para poder evaluar de manera auténtica a mis estudiantes? Por lo que acabo de decir, fíjate, basado en la construcción del conocimiento, en la indagación disciplinar, ¿sí? En que vaya más allá del mero conocimiento, en el que los estudiantes conozcan bajo qué criterios se van a ser evaluados. ¿Qué opinas? A ver, envía chat, envía tu sí o tu no, y si le quieres agregar un argumento, adelante. ¿Son o no son actividades auténticas? La Voy a profesora compartir. Marisabel Adelante, por favor. dice Gracias, que Vic. no. La profesora Susana nos dice, sí, es una evaluación auténtica basada en las actividades que seguramente realizaron en clase. Y la profesora Laura nos dice que sí también. Bueno, vamos a continuar. A ver, voy a compartirles otras actividades. A ver estas. Dice, describe brevemente en qué consiste el método científico. Y la segunda dice, elabora un esquema de las frases
de la meiosis en el que indiques los principales eventos que ocurren y el estado de bloodía de las células en proceso. Estas son o no son actividades auténticas. ¿Qué opinas? Ahí vamos a esperar que nos manden ahí su sí o su no. La profesora Marta Laura nos dice que sí. La profesora Andrea nos dice, solo en el caso de las preguntas si son auténticas, porque ellos tienen la noción de, es decir, ellos redactan las respuestas con lo que ellos consideran hasta que adquieren el conocimiento como tal. La profesora María de los Ángeles nos dice que sí. La profesora Susana también nos dice que sí, porque son conocimientos que adquirieron en clase. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartirte otras actividades. Mira, fíjate, reacciones químicas en mi hogar. Y ahí habla de planteamiento de hipótesis, experimentación, cómo deben llevar a cabo esta actividad. Le explica un procedimiento aquí en esas actividades, cómo deben ir armando los resultados, hacer un depositorio de esos resultados y después compartir los resultados. ¿Qué les parece? ¿Son o no son actividades auténticas? Con confianza, les prometo que de aquí no sale, nadie se va a enterar de lo que contestamos. La profesora Andrea dice que sí son auténticas porque ellos experimentan, infieren y las llevan a cabo para adquirir un resultado. La profesora María del Carmen dice sí porque ya involucran otras habilidades. La profesora Susana dice sí porque llevan el conocimiento a la vida diaria, que realicen cosas que ellos mismos. La profesora María de los Ángeles nos dice sí porque van más allá de la teoría. La profesora Marta Laura nos dice sí. Muchas gracias, qué amables. Y bueno, voy a compartir otras ya, que también por ahí encontré. Dice, redactar una descripción, fíjate, redactar una descripción. Y primero les dice, a ver, elabora un retrato tuyo usando información que te den 2 familiares y 2 amigos. Después, en una hoja escribe tu nombre, cómo eres físicamente y las características de tu personalidad. Y finalmente se lleva tu retrato a la clase en la fecha en que indique tu profesor, ¿no? Y entonces va a compartir eso. ¿Cómo ven? ¿Son o no son actividades auténticas? Ya las anteriores, ya los maestros, la mayoría me dijo que sí son actividades auténticas. Seguramente habrá que lean estas. A ver, van a coincidir conmigo en que sí son actividades auténticas, ¿no? Y finalmente, contestan. ahorita La lo leemos. profesora Marta nos dice que sí. Claro. Muy bien. La profesora Susana nos dice, es una actividad auténtica ya que habla de la realidad diaria. Muy bien. Y la Muchas profesora gracias. María del Carmen también nos dice, sí, hubo indagación y las está compartiendo. Andrea Colín nos dice, en la primera pregunta no es auténtica porque esperamos la respuesta de otros. Las demás, claro que sí, porque no conocemos e identificamos cómo somos. María de los Ángeles nos dice, sí, porque incluyen pensamientos críticos. Muy bien. Muchas gracias, maestros, maestras. Y no hay ni bueno ni malo, hablando de nuestras opiniones, nuestras respuestas, no hay malas ni buenas, pero vamos a ver qué características debe tener una actividad auténtica. Número 1, la maestra lo dijo hace un momento, ¿no? Debe ser realista y plausible. Primera característica importante de una actividad auténtica. Acuérdense, estamos hablando de actividades auténticas. ¿Por qué hablamos de actividades auténticas? Porque si yo quiero evaluar de forma auténtica, con lo que ya comentamos, pues necesito basarme en actividades auténticas. ¿Y qué características deben tener esas actividades auténticas? Que sea realista. Ya no podemos decirles a los niños, miren niños,
Van ustedes a la tortillería y piden 64 128avos de tortillas. ¿Cuánto les dan? Y imagínate los chavos así con unos, pelan unos ojotes, ¿no? Oiga, pues, no, es mucho, ¿no? Hasta que alguien por ahí muy, ducho dice, no, es medio kilo, maestro. Exactamente. Y después el chico abusado dice, oiga, maestro, dígame, ¿en dónde? ¿En qué tortillería usted pide 64 128avos de tortillas, maestro? O sea, porque no es un maestro normal, ¿no? Si la actividad que estamos proporcionando a nuestros niños, si la información que le estamos proporcionando no tiene que ver con la realidad, ni atención nos van a poner maestros. De verdad, ¿no? Por otra parte, una actividad auténtica debe ser desafiante, que implique para ellos, decía por ahí Auswell, un estrés cognitivo, ¿no? O sea, que les cause estrés cognitivo, que tenga que pensar, ¿no? No les digas que piensen. La actividad que les propongas, que los haga pensar, que los haga analizar, ¿sí? Pero que tenga ese estrés cognitivo. Por otra parte, que tenga un propósito definido. Yo te aseguro, por experiencia se los digo, que una gran parte de los maestros, de las maestras, cuando les ofrecemos una serie de actividades a los estudiantes, pocos estudiantes saben exactamente qué es lo que queremos. Tenemos que decirles claramente cuál es el propósito de llevar a cabo esa actividad, ¿sí? Si es organizar equipos de 3 personas para diseñar un mapa conceptual y exponerlo ante los demás. Ya me queda claro a mí como estudiante qué es lo que quieres que hagamos, ¿no? Y no hablo del desempeño deseado o del aprendizaje deseado o del aprendizaje esperado, maestros, maestras. Hablo de lo que claramente el alumno va a hacer, porque a ti y a mí nos debe quedar muy claro cuál es el desempeño deseado, el indicador de desempeño o el aprendizaje esperado. Me debe quedar a mí muy claro para llevar a esos terrenos a mis estudiantes. Pero a nuestros estudiantes les debe quedar muy claro qué es lo que quieres que hagamos, cómo quieres que lo haga y para qué lo quieres. Un propósito definido. Por otra parte, una actividad auténtica, pues obviamente está dirigido a un público determinado, que en nuestro caso es a mis compañeros, al maestro, o inclusive, ¿no? Si, a mí me gusta mucho organizar a mis estudiantes para que expongan un tema en un foro, en un simposio, en un congreso inclusive, ¿no? Los invito para que lo hagan y sientan que lo que están aprendiendo pues tiene una repercusión, un impacto. Por otra parte, una actividad auténtica, maestros y maestras, pues claramente debe establecer un desempeño, lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Qué aprendizaje esperado? ¿Qué indicador de desempeño? ¿Qué indicador de logro? Pero que ellos lo tengan muy claro en ese propósito, que esté plasmado en ese propósito, ¿sí? Pero a ti y a mí nos debe quedar muy claro cuál es ese desempeño que quiero. Porque cada actividad, cada ejercicio maestro no puede estar ofrecido a los estudiantes de manera arbitraria. Debe estar cada actividad, cada ejercicio con un propósito didáctico, con un propósito de enseñanza. Todo lo que hagan tus estudiantes en una sesión en línea o en un aula de manera presencial, todo debe tener una intención didáctica. Si no lo tiene, se está perdiendo el tiempo nada más, ¿no? Otra característica de la actividad auténtica es que, como ya lo mencionamos hace un momento, que tenga que ver con la realidad, con lo que los estudiantes saben. Algo que se me quedó grabado de este libro que les compartía, bueno, que les comentaba más bien, de César Coll, de la personalización del aprendizaje escolar, es esta parte, ¿no? De cómo personalizar la enseñanza, cómo personalizar el aprendizaje. Y él dice en este libro, debes de tener muy claro cuáles son las necesidades e intereses de los estudiantes para que se relacione con lo que tú estás hablando. Y debemos de
de involucrarnos un poco en lo que ellos viven a diario, sobre todo en este momento, ¿no? Para que relacionen lo que aprenden con la vida real y lo que pasa en la vida real se relacione con lo que ellos están aprendiendo. Eso es lo que se llama enseñanza situada. Otra característica que debe tener esta actividad auténtica, pues es, fíjate, maestro, para mí es lo más hermoso de ser maestro. No es que nos digan maestros, no es que tengamos una cantidad importante de diplomas. Es que tú y yo manejemos una, ¿cómo llamarlo? Una lista, ¿sí? Una bodega importante de estrategias didácticas. En la estrategia didáctica, maestro, maestra, se va el éxito o el fracaso de una actividad auténtica, de una evaluación auténtica, de una evaluación formativa. Entonces, debes tener una lista importante de estrategias didácticas que nos ayuden a que mis estudiantes logren ese desempeño deseado. Entonces, yo ya les compartí ahorita unas que en ese momento son de una ayuda maravillosa, como son el método de caso, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Que, por cierto, de verdad lo voy a presumir, en nuestra editorial tenemos por ahí un fichero didáctico en el que explican de manera muy clara cómo trabajar estas 3 estrategias didácticas que César Coll llama estrategias didácticas de indagación, ¿no? Entonces, maestro, yo te invito a que manejes una gama importante de estrategias didácticas porque, y sobre todo para trabajarlas de manera presencial o a distancia, ¿no? O de forma híbrida. Y finalmente, bueno, pues establecer un tiempo claro. Y te digo algo, es muy importante que cuando tú les des a los chicos una actividad, por ejemplo, hace un momento hablamos de un cuestionario, ¿no? Sí, le doy cuestionario, pero no te voy a dar todo el día para que lo hagas, ¿no? Te voy a dar un tiempo para que envíes tú la respuesta vía WhatsApp o vía Classroom, o bien y ya en línea, a ver, chicos, va la pregunta, escucho ahorita, y que esas respuestas te sirvan como elementos, como insumos para tu clase. Pero siempre debes establecer tiempos para toda actividad, porque tú y yo lo sabemos, y más a los chicos, les dices, ahí van 3 preguntas para que las analicen. Hasta ellos te dicen, ¿cuánto tiempo, maestro? No, pues ustedes contesten, yo les digo a qué hora. No, establece tiempos, ¿no? Porque cuando organizamos equipos de trabajo, a quien le cuesta trabajo precisamente que estén dentro del canon, dentro de las reglas para llevar a cabo una discusión, pues es el moderador el que batalla. Si tú y yo no le establecemos un tiempo. Fíjate nada más qué características debe tener una actividad auténtica, ¿no? Y pues, algo que insisto una y otra vez en todos mis talleres, en todas mis conferencias o en mis sesiones es, maestro, esas actividades, esos ejercicios, siempre sugiero que lo trabajen en forma colaborativa tus estudiantes. ¿Cuáles? Las que sean factibles. Por ejemplo, yo hace un momento les decía que busquen información en fuentes confiables. Pero ya que la encuentren y que donde ellos quieran, ¿no? Lo pueden encontrar en cualquier parte. Después de que lo hagan, que lo confronten, que lo integren con sus compañeros de equipo. Habrá un estudiante que diga, oye, es que yo busqué en el rincón del vago la información, y otro te diga, no, yo la encontré en Wikipedia, ¿no? Y otro por ahí diga, no, yo la encontré en la Enciclopedia Británica. Eso es bueno, no es malo, para que también los demás aprendan a que debemos buscar en fuentes confiables. Entonces, aquí insisto en que siempre se debe trabajar en contextos colaborativos. Eso es básico, para que realmente esa actividad sea auténtica. Fíjate nada más. Entonces, pues, te lo dejo ahí tarea. Y es que fíjate qué interesante, maestros.
te daba el ejemplo de este chico que pues encontró la información en el Rincón del Vago y dice, ay, caray, mi compañero lo encontró en la Enciclopedia Británica. Oye, ¿dónde está esa enciclopedia? ¿O cómo la bajo? ¿Qué hago? Ya le explica. Eso es autoevaluación. El chico se está autoevaluando. ¿Sabes qué? Creo que no encontré la información en el lugar indicado. Cuando en equipo diseñan un organizador gráfico o un resumen o un texto de análisis o un ensayo inclusive entre todos, créeme que aunque usted no lo crea, se están autoevaluando. Están evaluando al otro inclusive, ¿no? O sea, el tema de la coevaluación. Y te están dando a ti información importante para que puedas dar un veredicto final. Fíjate, qué maravilla. Por eso yo les compartí hace un momento algunos ejemplos de actividades que dejamos regularmente a los estudiantes y tengo que verificar si son o no son auténticas. En términos generales, una actividad auténtica debe, 1, relacionarse con la vida cotidiana, 2, que esa actividad se comparta con otros, 3, que el producto de esa actividad evidencia que mis estudiantes están aprendiendo, que están logrando ese desempeño deseado, ¿no? En términos muy generales. Y obviamente, como decía hace un momento, que toda esa cantidad de actividades y de ejercicios se relacionen con lo que los chicos viven a diario, ¿sí? Hoy es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y los que son aficionados al fútbol americano saben que hoy es una jornada de partidos de fútbol americano. No sabes cuánta información te puede dar un partido de fútbol americano, ¿eh? Pero de veras, una información impresionante. Un partido de tenis, una película, un video, una serie, te da mucha información interesantísima. Nada más es cuestión de que tomemos tú y yo esa información para compartirla con los estudiantes y sea el insumo para la clase. Porque esto los lleva a ese factor motivacional del que tú y yo nos quejamos mucho con los estudiantes. Es que los veo desmotivados, es que no quieren aprender. Pues, ¿qué les estás dejando, maestro? ¿O en qué te basas para poder llevar a cabo tu clase? ¿No? Plantéales una situación, pero que ellos conozcan, ¿no? Hoy se celebra el Día de la No Violencia contra la Mujer. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo se relaciona con mi vida? Y parte de ahí para hablar de otros temas, de la equidad de género, de las enfermedades de transmisión sexual, de las habilidades socioemocionales, ¿no? De la inteligencia interpersonal. Bueno, de ahí puedes sacar mucha información, de verdad. Pero son temas que a los chicos realmente les interesan. Y sobre todo ahora que tenemos estas aplicaciones de streaming, que tú puedes trabajar y puedes compartir con los estudiantes. A los chicos les encantan las series de estas aplicaciones, de estos sitios. Aprovéchalo y compártelo con ellos. Que sea para ellos atractivo, ¿sí? Y que además los comprometa, no contigo nada más, sino con la sociedad. Hazlos parte de esa sociedad. Y que sin que ellos se den cuenta, maestro, maestra, estén logrando esa competencia, ese desempeño deseado. ¿Sí? No tienes que decirles, muchachos, al final de la clase ustedes van a ser capaces de... Mira, eso, créeme que a los chicos no les interesa. Hay más ni te pregunta, oiga, maestro, ¿y si logramos la competencia deseada? O la habilidad que usted nos planteó. No te lo van a preguntar. Pero sí, te aseguro que en su forma de dialogar, en su forma de comportarse, te van a transmitir que realmente están aprendiendo. Esto que te acabo de platicar es precisamente hablar de la importancia de evaluar con situaciones auténticas, ¿no? Lo que aprenden los estudiantes, maestros, maestras, dijo hace un momento una compañera maestra, dijo, debe tener
significado. Y no hablamos del aprendizaje significativo de Ausubel, no. Hablamos que para ellos eso sea significativo. Y los chavos te lo dicen. Bueno, me lo platica. Oiga, es que estuvo en la clase, ¿no? Porque se habló de un tema que está muy cercano a ellos y que sirvió de materia prima para trabajar el contenido temático y además llevarlos a ese desempeño deseado, ¿no? Que ellos sientan que realmente están aprendiendo, que para ellos fue muy provechoso como para ti, para mí puede ser la sesión de hoy, ¿no? Y que además, pues lo que queremos es que ellos vayan generando nuevos significados. Es como cuando leen un libro, ¿no? Que a ellos les interesa. Porque, digo, para ti, para mí, el Quijote de la Mancha puede ser el libro más maravilloso del mundo y hay, hasta nos rompemos las vestiduras, ¿no? Nos agarramos las vestiduras cuando hablamos del Quijote de la Mancha y de obras de García Márquez, ¿no? El Corona tiene quien le escriba, qué maravilla de obra, el Amor en tiempos de cólera, sí. Pero al chavo no le importa eso. Él está leyendo otros libros que les son más divertidos inclusive, ¿no? Pues yo como maestro tengo que rescatar eso para que se sientan más identificados y que cuando yo les comparto una información, pues para ellos no sea nada más para guardarla, sino para crear un nuevo significado. ¿Sí? Seguimos hablando de esas actividades auténticas. Entonces, para cerrar con esta segunda parte de nuestra sesión, pues debo tomar en cuenta la tarea, el contexto físico, el contexto social, el producto para que evidencie que realmente aprendieron mis estudiantes y reitero que mis niños tengan muy claro bajo qué criterios van a ser evaluados. Eso además de darles mucha tranquilidad, eso además de darles certeza de lo que están aprendiendo, créeme que te están dando a ti, me están dando a mí elementos para poder evaluar de forma auténtica, ¿no? Y viene yo diría que la parte más rica, maestros, porque dices, bueno, sí, Jorge, pero ¿cómo lo voy a hacer, no? ¿Cómo evalúo a mis estudiantes de manera auténtica? Ya lo comenté hace un momento, ¿no? Llévalos al terreno de la construcción del conocimiento, llévalos al terreno de desarrollar pensamiento crítico, que ellos discutan, que ellos debatan, que ellos compartan, y que además siempre hay un producto y que lo demuestren ante los demás para que se evidencie que realmente aprendieron, ¿no? Esa es la idea fundamental. Te quiero invitar, maestro, maestra, para que lo hagamos juntos. Te quiero invitar a llevar a cabo este procedimiento de manera clara, ¿no? Porque ya ahorita fue mucha teoría, mucho fundamento, ya te platiqué cómo hacerlo, pero vamos a hacerlo de manera práctica y te invito a que lo hagas el ejercicio para que al final entendamos cómo podemos diseñar un instrumento de evaluación, como es la rúbrica, y que realmente estemos evaluando de manera auténtica. Lo primero que tenemos que hacer, que es también algo que siempre recomiendo a los maestros, es que tengamos muy claro, tú y yo, el desempeño deseado, el indicador de logro o el aprendizaje esperado. ¿Sí? Aquí les comparto un ejemplo, ¿no? Al final, como competencia disciplinar, mi alumno va a identificar el conocimiento social como una construcción en constante transformación. Esto lo debe lograr el alumno al final. Y yo tengo que buscar la forma, ¿sí? Tengo que buscar la estrategia didáctica para lograr que el alumno identifique el conocimiento social como una construcción en constante transformación. Y me puse muy exquisito, ¿no? Dije, a ver, ¿qué conocimientos va a lograr mi estudiante? Acuérdate que el aprendizaje esperado, el desempeño deseado, o el indicador de logro, o la competencia disciplinar, siempre están
redactados en términos de logro, ¿sí? Como si ya lo estuvieran haciendo. Entonces aquí yo le dije, conocen los sectores productivos, así como los elementos y factores del desarrollo económico. Además, reconoce las similitudes y diferencias entre crecimiento, desarrollo y subdesarrollo económico. Y además toma decisiones de manera consciente e informada, asumiendo las consecuencias. Me puse exquisito, ¿no? Dije, no solamente voy a redactar mi competencia disciplinar, sino además voy a redactar los conocimientos, las habilidades y las actitudes que me debe mostrar el estudiante al final. Entonces, yo les pido ahorita a ustedes, de manera muy breve, que redacten un aprendizaje esperado. Recuerda cualquier tema, el que tú quieras, o el tema que estás viendo ahorita con tus niños o que estás terminando de ver con tus estudiantes. Yo les digo niños porque hasta que no me demuestren lo contrario, para mí son niños. Piensa en un aprendizaje esperado. A ver, redáctalo así, de manera, repito, breve, ¿no? Yo aquí digo, me puse muy exquisito. Tú no lo hagas, tú sé más concreto. A ver, redacta uno. Porque con base en ello vamos a diseñar nuestra rúbrica. Entonces, el primer paso para diseñar un instrumento de evaluación auténtica es que tenga muy claro qué aprendizaje esperado, qué indicador de logro, qué desempeño van a mostrar mis estudiantes. Les pido, maestros, a ver si lo podemos hacer, lo podemos lograr, que vía chat me mandes tu aprendizaje esperado. Y ahorita, en un ratito, nos va si ya nos lo mandan, nos lo va a leer mi compañera Viridiana. Entonces, a ver, redacta un aprendizaje esperado. Yo ahorita les comparto esta competencia disciplinar, pero yo puedo pensar, por ejemplo, se me ocurre, maestro, si me preguntan a mí, a ver, Jorge, ¿cuál sería el aprendizaje esperado de esta sesión de webinar? Yo diría, conoce y aplica un instrumento de evaluación auténtica. Ese es mi aprendizaje esperado. Ya está. Conoce y aplica un instrumento de evaluación auténtica. Entonces, basados en ese aprendizaje esperado que acabo de compartirte, voy a diseñar mi rúbrica. ¿Sí? Muy bien. Un segundo momento, de verdad, si nos quieren compartir su aprendizaje esperado, adelante, háganlo, en lo que vamos avanzando con nuestra sesión. Un segundo momento para diseñar ese instrumento es tener muy claro cuál es el propósito. Recuerden que debe tener un propósito bien definido. Es decir, decirle a los estudiantes qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Yo te comparto una forma de diseñar un instrumento, un propósito. Fíjate, aquí dice, elaborar un ensayo en equipo de 3 integrantes sobre los sectores productivos en México, y aquí agrego ventajas y desventajas, para exponerlo ante el grupo. ¿Qué elementos debe tener un propósito, maestro, maestra? Te lo comparto. Número 1, un verbo operativo. Aquí es elaborar. 2, debe contener ese propósito una estrategia didáctica, la que voy a trabajar. En este caso será ensayo. En equipo de 3 integrantes, o sea, ¿cómo vas a organizar a tus niños? Recuerda que una característica de la actividad auténtica es que se trabaja en contextos colaborativos, o sea, en equipo. Después dice, sobre los sectores productivos en México, ventajas y desventajas. Ahí está el tema, el contenido temático. Y número 5, para exponerlo ante el grupo. Ahí está, ¿para qué lo quieren? Entonces, reitero, un propósito debe tener 5 elementos. 1, verbo operativo, elaborar. 2, estrategia didáctica, ensayo. 3, ¿cómo vas a organizar el grupo? En equipo de 3 personas. 4, el contenido temático.
sectores productivos en México, ventajas y desventajas. Y 5, el contexto. Es decir, ¿para qué quiere toda esa información o ese trabajo? Pues para exponerlo ante el grupo. El chavo, el estudiante, cuando lee esto, dice, ya sé qué es lo que quiere el maestro, cómo quiere que lo trabaje y qué voy a hacer con ese producto. Entonces ya tengo, fíjate, mi aprendizaje esperado, que ya vi por ahí que 2 maestras seguramente ya nos enviaron su aprendizaje esperado, y 2, tengo muy claro el propósito. Te voy a pedir, en lo que estoy avanzando, a ver quién nos puede diseñar un propósito. Si ya tienes el tema, si tienes la estrategia didáctica, ya nada más organiza tu propósito, que tenga esos elementos. No sé si nos quieras compartir, Viridiana, a ver si las maestras nos pudieron enviar su aprendizaje esperado. A Sí, ver, claro que sí. La gracias. profesora Marta Laura nos dice, reconocer los instrumentos necesarios para una evaluación correcta educativa. Y la profesora María del Carmen nos dice, conoce la isomeria cis-trans presente en los ácidos grasos y su implicación en la salud. Muchas gracias. Eso que ustedes acaban de compartir, maestras, eso es lo que mi estudiante debe mostrarme al final. Y ese aprendizaje esperado a mí me debe quedar muy claro, porque con base en ello voy a diseñar mi instrumento de evaluación. También la profesora María de los Ángeles nos dice, conoce y narra anécdotas relacionadas con descubrimientos científicos y su relevancia. Muchas gracias, maestra. Eso a mí me queda claro. Ahora, con base en ese aprendizaje esperado, yo debo diseñar el propósito. El que les comparto aquí es una forma de decir a mis estudiantes, repito, qué van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo quieren. Ya tengo mi aprendizaje esperado y ya tengo mi propósito. Ahora, si ya tengo mi aprendizaje esperado y ya tengo mi propósito, maestra, maestro, ahora comienzo a diseñar mis actividades. Mis actividades, cuando las elija, no las elijo de manera arbitraria. Las elijo con base en mi aprendizaje esperado y en mi propósito, ¿no? Aquí solamente es un ejemplo, ¿no? Buscar y organizar información, compartir la información, presentarla ante el grupo y compartir conclusiones. Punto. Ninguna actividad está elegida, está diseñada de manera arbitraria, sin tener un fundamento o un propósito didáctico. Todas están direccionadas a lograr ese aprendizaje esperado. Si recapitulamos y volvemos a ver esas actividades que yo les compartí a ustedes, las últimas 3 actividades cumplen con este requisito. O sea, no nada más es que me contestes un cuestionario, no nada más es que me respondas 2 o 3 preguntas, no nada más que me hagas un resumen, no, es compartirla, es organizar toda esa información y además presentar un producto final. Entonces, todo eso es lo que le da a una simple actividad, a un simple ejercicio, la categoría de actividad auténtica. Entonces, me está dando elementos, fíjate, el que los chicos busquen información, me da elementos para saber si buscaron en fuentes confiables. Si organizaron la información, ¿cómo la organizaron? ¿La jerarquizaron? ¿La clasificaron? Compartieron información entre ellos. Oye, la información que compartieron fue equitativa, escucharon a los demás para compartir esa información. La presentaron ante el grupo. ¿Cómo la presentaron? ¿En un PowerPoint? ¿O simplemente la leyeron? Todo eso me está dando a mí, maestro, elementos para poder diseñar mi instrumento de evaluación, ¿no? Algo que también presumimos es que en nuestra app Macmillan Profesional, todas nuestras series, pues manejan este dosificador
¿no? Esta planeación en la que dice, maestro, mira, aquí están las sugerencias didácticas, aquí están las estrategias que puedes trabajar. Algo que les digo a mis compañeros de la editorial es que si yo hubiera tenido esto hace unos 30 años, mire, no tendría tantas canas y tantas arrugas, ¿no? Porque te facilita el trabajo. Te dice, mira, aquí hay actividades, aquí hay sugerencias didácticas, aquí hay estrategias que puedes trabajar con tus estudiantes. Yo te explico cómo trabajar cada estrategia didáctica. Estas estrategias, esas sugerencias didácticas, este aprendizaje esperado, esta competencia disciplinar, reitero, me da elementos para diseñar mi instrumento de evaluación, ¿no? El tercer paso, maestros y maestras, fíjate, el primer paso es mi segmentación curricular, que lo que hicieron las maestras, ¿no? Diseñar su aprendizaje esperado. El segundo momento es diseñar un propósito, que es el que le voy a dar a conocer a mis estudiantes, y con base en ese propósito, una lista de actividades. El tercer momento es este. Con base en ello, voy a diseñar una lista de indicadores. Indicadores de desempeño. Las que te estoy compartiendo aquí en la pantalla, las diseñé con base precisamente en ese aprendizaje esperado y en ese propósito que puse como ejemplo, ¿no? Fíjate, busca información, el primer indicador, busca información en fuentes confiables. La información sobre los sectores productivos se organizó en un cuadro comparativo. Comparte la información esencial sobre las ventajas y desventajas de cada sector productivo. Los integrantes del equipo contribuyen con información para alimentar el cuadro comparativo. Esos indicadores, maestro, maestra, los obtuve de ese aprendizaje esperado y de ese propósito y de las actividades que les ofrecí a mis estudiantes. Fíjate qué maravilla. O sea, qué importante es que elijas las actividades adecuadas para cumplir con ese desempeño, con ese propósito. Y además, estoy muy insistente en que mis estudiantes trabajen de forma colaborativa. Hace un momento, no se me ha olvidado, les dije, podemos diseñar una rúbrica en 15 minutos. Sí, siempre y cuando tenga mi lista de indicadores de desempeño. Maestros y maestras, yo de verdad siempre soy insistente en que cuando ya tengas tu aprendizaje esperado, cuando tengas ya diseñado el propósito, cuando tengas diseñadas las actividades para tus estudiantes, con base en ello, siempre elabora tu lista de indicadores. Siempre. Porque con base en esa lista de indicadores, yo puedo diseñar mi instrumento de evaluación. Regreso. Si a esta lista de indicadores tú le agregas una columna que diga sí y otra columna que diga no, ya tengo mi lista de cotejo o lista de verificación o checklist. Ya la tengo ahí para evaluar a mis estudiantes. Hacer una rúbrica es muy fácil porque recuerden que una rúbrica tiene en la parte izquierda los criterios de evaluación. Oye, Jorge, ¿de dónde obtengo los criterios de evaluación? Del propósito que tú diseñaste. Aquí está, hablo del trabajo en equipo, yo le llamé aquí trabajo colaborativo. Les pedí que buscaran información como parte de sus actividades. Aquí está también ese criterio. Y además, la estrategia didáctica es un criterio aquí lo convierto en criterio, y son los 3 criterios. Puedo obtener más, pero yo no coloqué 3. Y en la parte superior están los niveles de desempeño. Fíjate qué maravilla, maestro, maestra, de veras, qué maravilla. Y perdón que me emocione, pero es que, fíjate, si leemos el máximo nivel de desempeño, dice, en equipo se asignan funciones, delegan responsabilidades y contribuyen con información, diseñan el cuadro comparativo. Este descriptor lo obtuve de mi lista de indicadores.
Y lo que yo he recomendado siempre es que el mínimo nivel de desempeño es lo mínimo que yo aceptaría de ese trabajo colaborativo. O es lo mínimo que yo aceptaría de la información que se logró recopilar. O es lo mínimo que yo aceptaría de un ensayo. Una rúbrica describe claramente qué es lo que estoy pidiendo a mis estudiantes para que se evidencie que realmente trabajan en forma colaborativa, de que saben recopilar información, ¿sí? Que saben inclusive cómo diseñar un ensayo. Entonces, si yo tengo mi lista de indicadores, maestros, maestras, con base en esta lista de indicadores, yo puedo redactar cada uno de mis descriptores. Y después puedo pues darle un nombre a ese nivel de desempeño. Regularmente los maestros hacemos esto, ¿no? Ponemos 0, 1, 2 y 3. Unos le dicen 1, 2 y 3. Digo, esta es la rúbrica analítica, claro. Hay otra rúbrica por ahí que también nos puede ayudar a evaluar a mis estudiantes. Aquí la idea, maestros, maestras, es que la rúbrica se la comparta a mis estudiantes para que sepan bajo qué parámetros van a ser evaluados. Y fíjate, si ellos tienen el propósito, la lista de actividades y además tienen una rúbrica en sus manos, te aseguro que el 90% te va a entregar lo que tú le pediste bajo estos términos. Y ya no te va a preguntar, oiga maestro, ¿y por qué saqué 6? ¿Y por qué saqué 7? Que eso, lo vamos a ver ahorita, es una valoración. No es propiamente una evaluación. Tener 7 u 8 es una valoración. ¿Sí? La evaluación auténtica va más allá. Entonces, reitero, una rúbrica es un instrumento de evaluación auténtica porque es muy clara, es muy precisa. Por cierto, yo aquí hago un paréntesis. Eviten, maestros, maestras, en una rúbrica escribir no hizo, no entregó. No tiene caso que escribas eso ahí. Simplemente esto es lo mínimo, el nivel, si no le quieres llamar bronce, ponle ahí 0. Yo aquí le puse bronce, plata y oro. Y puedo ponerme también muy exquisito y poner hasta platino inclusive. Le voy a ponerle 0, 1, 2 y 3 o 1, 2, 3 y 4. Esto es lo mínimo que yo aceptaría, ¿no? El mínimo nivel de desempeño es este. Es lo mínimo que yo aceptaría. Pero no es un no. Alguien me dijo, oye, maestro, es que hay chavos que no entregan nada. Yo le dije, maestro, si hay un chavo que no te entrega nada es porque detesta tu materia, no le gusta tu materia. O porque no tiene los recursos necesarios para poder entregar la tarea. Pero realmente cuando un chavo no hace nada o no quiere hacer nada es porque la verdad no le interesa tu materia, no le gusta. Y más cuando tú le estás diciendo bajo qué parámetros va a ser evaluado, ¿no? Cerramos nuestra sesión, maestros, con este tema de la importancia de la retroalimentación. Recapitulando, tú tienes muy claro la meta educativa, es decir, tu desempeño deseado, el aprendizaje esperado que el estudiante debe lograr. Tienes muy claro cuál es el propósito, ¿verdad? Ya le explicas a los chicos qué, cómo y cuándo, para qué. Además, les compartiste las actividades y finalmente les ofreciste una rúbrica. Fíjate. Y dices, bueno, hice examen a mis estudiantes y resulta que me obtuvieron bajas calificaciones. Ya entonces sacas promedios, hasta haces gráficas, de verdad, con base en esos resultados. Llegas
al día siguiente del examen o a la semana del examen y haciendo gala de tus habilidades histriónicas, te pones a llorar y les dices, chavos, no es posible. Les di el propósito, se los expliqué, les di la lista de actividades, les di la rúbrica. Les hago examen y me reprueban. Y hasta les explicas, ¿no? Miren las gráficas. El 70.3% obtuvo 5 de calificación. Y el 12.6% obtuvo el 6 de... Y los chavos, ¿qué quiere que haga, maestros? Tú con lágrimas en los ojos, ¿no? Las maestras les va escurriendo el rímel de las lágrimas por ver tantas calificaciones tan terribles, ¿no? Los maestros todos despeinados porque se jalaban los cabellos de lo molesto que estaban. Maestros, no hagan eso. Por favor, no hagan eso. Porque la información que tú obtienes es para que la analices, emitas juicios de valor, tomes decisiones y las ejecutes. No a los estudiantes, ejecute las decisiones. Es una reflexión que tú y yo debemos hacer de esos resultados. Si unos estudiantes reprueban o salen mal, es porque algo no hicimos bien nosotros. Por eso es importante que cuando termines ese recorrido que acabo de compartir, pues lleves a cabo, dicen esos autores, Piccaroni y Revela, una valoración, una orientación, una devolución o una retroalimentación. Desde ese momento, valorar es decirles, mira, sacaste 6, mijo. Te faltó así tantito para el 7. Pero mira, en la próxima tú échale ganitas, ¿no? O, ustedes fueron oro, porque lo lograron, ¿no? O fueron plata. Estuvieron a nada de lograrlo, mijo, ¿no? Eso es valoración. Orientación es, oye, sí es cierto, sacaste 6. Lee un poco más, hijo. Lee un poco más sobre el tema y vas a ver que, mira, complementa estas oraciones y es orientación. Sí, estamos dándole pistas sobre el desempeño que debe lograr. Maestros, con letras de oro, la devolución. Porque con lujo de detalle le explicas al estudiante qué es lo que tiene que hacer para lograr ese nivel de desempeño. Piccaroni y Revela hablan de esta devolución, porque debe ser un seguimiento, una constante observación de lo que está haciendo. Los chicos que te entreguen la tarea, dales retroalimentación, diles dónde sí, dónde no, qué sí lograron, qué no lograron, que sea lo más descriptivo que se pueda, ¿sí? Que sea evidencia del trabajo que realizaron ellos. Inclusive puedes compartirles modelos de actividad de trabajos para que ellos sepan cómo hacerlo. Eso es buenísimo. Y vuélveles a hablar sobre el propósito y sobre el contenido de la rúbrica, para que sepan dónde les tienen que agregarle. No les digas, está mal, no lo hiciste bien, no, eso está prohibidísimo. Diles, aparte de esto, ¿qué más pueden hacer? ¿No? Como cuando le digo a mis chicos, está muy bien, mijo, pero puedes mejorar. Mira, por esto y por esto y por esto. Porque estás no solamente diciéndoles qué es lo que deben hacer, sino además lo estás llevando al terreno de la autorregulación, de la metacognición, que ellos sean conscientes de las actividades que están realizando para lograr el desempeño deseado. Y no puede faltar la retroalimentación, maestro. La devolución es lo que te acabo de decir, es la devolución. De manera descriptiva, decirle exactamente qué es lo que debe hacer el estudiante para lograr ese desempeño deseado. Es como cuando tú y yo regularmente, cuando se entregan, exponen los muchachos, les dices tú, o yo les digo, a ver, jóvenes, sí necesitan, acuérdense que la letra de la diapositiva sea de este número y que sea en Arial y agreguen ilustraciones,
Recuerden que hay más información. Miren, aquí les comparto algunos libros que les pueden ayudar. Esto se llama devolución. Y la retroalimentación es es un feedback. Es que además de decirles qué pueden hacer, es que también ellos a mí me digan si estamos por buen camino. Un ejemplo es este, ¿no? Que te digan qué aprendí el día de hoy, qué les sorprendió, qué les fue útil el día de hoy, porque también nosotros, maestros, ustedes y yo necesitamos esa evaluación del trabajo que realizamos. Porque si mi alumno me dice, ¿qué aprendí? Nada, maestro. ¿Cómo? ¿Qué te sorprendió? Pues no, nada, eso ya lo sabía, eso en cualquier página de internet viene. ¿Qué fue útil para ti? Pues nada, maestro. Híjole, maestro, aquí sí algo está pasando, ¿no? Digo, a muchos jovencitos, sobre todo mis chavos de maestría, les da miedo decírmelo, porque van a decir, híjole, si le digo que habla muy fuerte o que va muy rápido, a lo mejor se enoja. Si yo no obtengo esa retroalimentación, ese feedback, ese dar y recibir, pienso que todo está muy bien, ¿no? Hasta mis chicos me aplauden, pero me aplauden porque ya acabó la clase o porque ya me voy, pero no me aplauden porque la clase les gustó. Entonces, maestros, aquí la encomienda, y con esto cierro nuestra sesión, es sí, al final tienes que llevar a cabo una retroalimentación para saber si tú y yo estamos logrando el propósito de nuestra encomienda como maestros, que es hacer que nuestros chicos aprendan y aprendan de manera auténtica, que impacte realmente. Y yo te preguntaría, llévatelo de tarea, ya si quieres, ahorita que vayamos cerrando, lo puedes hacer. Te hago esta pregunta: ¿cómo llevas a cabo tu retroalimentación? ¿Cómo tú ahorita llevas a cabo esa retroalimentación? Te invito a que vía chat nos envíes la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo llevas a cabo una retroalimentación? Espero, maestro, maestra, que con todo lo que acabamos de compartirles a ustedes, cambie nuestra percepción de este tema de evaluación auténtica, que tiene mucho que ver con la evaluación formativa. Recuerda que evaluar es estar muy al pendiente de dónde nuestros estudiantes requieren mayor apoyo por parte nuestra, dónde requieren ellos trabajar un poco más. La evaluación auténtica es parte de esa evaluación formativa, y parte de la evaluación auténtica son esas actividades auténticas, que ya hoy te compartía qué es lo que tienes que hacer para que esas actividades, los ejercicios sean auténticos, ¿no? Que es algo de lo que presumimos siempre nosotros en nuestras series, ¿no? Que esas actividades, esos ejercicios vayan encaminando al estudiante a aprender de manera más efectiva. Entonces, hagamos un acto de contrición, maestros, y pensemos cómo llevo a cabo esa retroalimentación, cómo estoy evaluando. Cerramos, maestros y maestras. Si hay dudas, si hay alguna conclusión que quieran compartir con nosotros, algún compromiso, pues este es el momento. Mi compañera Viridiana abre el chat para cerrar bien, sin prisas, y nos compartan dudas si es que las hay. Reitero, compromisos. Si nos quieres compartir cómo retroalimentas a tus niños, este es el momento, maestro, antes de cerrar nuestra sesión. Adelante, por favor, maestros, con toda confianza. Sus dudas, sus preguntas, comentarios, compromisos. Este es el momento. Muy bien. El profesor José Franco, nos dice, muy buena charla. Muchas gracias, profesor. Gracias, maestro. Maestro, pues ahora no más falta aplicarlo, ¿eh? Ojalá que estas propuestas que les hacemos, esto que les compartimos, pues lo podamos aplicar con nuestros estudiantes. Eso sería muy interesante y saber si realmente esto impacta, ¿no? Adelante, Viridiana. Gracias. Sí, la profesora María Alejandra Calderón nos dice, excelentes tips, muchas gracias, a aplicarlos ya. Excelente. Sí, es ya. Y más ahorita que nuestros chicos están esperando una nueva forma de trabajar. Seguramente
tendremos que cambiar con esta situación que vivimos, maestros, maestras, de paradigmas, ¿no? Y tal vez los chicos se van a sorprender cuando vean que estás tomando decisiones diferentes. Adelante, Viri. Sí, claro. La profesora María del Carmen nos dice, esta plática implica un compromiso para un mejor desempeño de parte mía. Muy bien, sí, definitivamente. La profesora Andrea Colín nos dice, gracias por esta conferencia. De la culpa me llevo un muy buen sabor de boca, pues ignoraba que era una evaluación auténtica. Buenos tips, los llevaré a cabo. Felicidades, ponente. Muy bien, muchas gracias, maestra. Era de la cual me llevo muy buen sabor de boca, es que Vaya. mucho de la culpa. Susana nos dice, tomando en cuenta que los alumnos esperan grandes cosas, excelentes consejos prácticos que nos comparte. Muchas gracias. Muy bien. Pues yo creo que en lo que van los maestros ahí enviando más chats, pues si quieres dar las consideraciones. Yo, maestros, muy agradecido por el tiempo que nos prestaron para esta sesión. La verdad me voy muy satisfecho y sobre todo porque sé que como maestros tenemos un compromiso muy fuerte, ¿no? Y cierro siempre mis sesiones diciendo lo siguiente. Sí es importante el conocimiento que tengamos como maestros, sí es importante la experiencia que tengamos como maestros, pero sobre todo, maestros, mucha pasión por lo que hacemos. Que no se nos olvide eso, ¿no? Pues adelante, Viridiana, si quieres, vamos cerrando. Sí, muchas gracias. Bueno, te leo uno de los comentarios Sí, claro, también adelante. que nos dice la profesora María de Los Ángeles. Muchas gracias por compartir estrategias y técnicas de evaluación. Las pondré en práctica para mi desempeño docente y el aprendizaje y desempeño de los estudiantes. Muchas gracias, profesora María. Recordarles también que al cerrar la sala se presentará la siguiente leyenda. Gracias por asistir al seminario web. Debe de dar clic en continuar para poder responder la encuesta de satisfacción. Estas son nuestras redes sociales, nuestra página de internet, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube, para que nos puedan seguir. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Profesora Luisa, no hay ninguna liga. Cuando yo cierre la sesión, les va a aparecer una pantalla con un mensaje donde deben de dar continuar para que ahí les aparezca la encuesta. Que tengan una excelente tarde.